Mira, Jeff, no puedo hacerlo. Esto no es una buena idea. No quiero darle ilusiones. Dime, ¿qué ha pasado en los últimos 5 minutos? ¿Qué compras en la sección de niños? ¿Y qué pasa? La ropa me queda mejor y es más barata. Sorprendentemente, Samantha había encontrado lo que de verdad buscaba. Y no tenía nada que ver con la talla. ¡Que alguien me traiga una trona! Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hoy voy a cumplir un sueño, juntar a dos de mis mejores amigos, los dos colaboradores más antiguos del programa, en una sección que siempre quise hacer desde los tiempos de Carne Cruda en Radio 3. Un duelo con maracas y fus, con palmera y moteles, con islas paradisíacas y catacumba infernales. Una nueva sección donde la cultura se poliniza, dos universos musicales que se atraen, se repelen y se acaban mezclando. Donde dos viejos eruditos, uno tropical y otro contracultural, se enfrentan a ver quién nos hace volar más la cabeza. Bienvenidas a la fusión y la fisión de los universos del señor Sanabria y el señor Tropical. Bienvenidos, bienvenidas a Toma y Daca. De los creadores de Ensalada tropical. Ensalada tropical. Y el temazo. Llega ahora. Toma y Daca. Toma y Daca. ¡Toma! ¡Daca! ¡Toma! ¡Daca! ¡Toma y Daca! ¡Toma! Y Daca. Bueno, también podríamos decir que de los creadores de Ren y Stimpy, de BBC Badhead, ahora llega el rasca y pica del podcast, los dos Javieres por fin juntos. Aunque conmigo hacemos 3. Ya, esto es un poco lioso. Al final es como que se quiten los Javis, llega la versión 3.0. De un lado, el coleccionista de rarezas imposibles, el chamán del vinilo olvidado, el hombre que baila mientras lee fanzines Tiki. Señor Tropical, ¿cómo está usted? Ya, la verdad que un aplauso, por favor. Necesitamos como sonido de ring, Kelo. Sí, Kelo, un ring de boxeo, venga. Te vamos a joder la vida un poco. Aquí a mi derecha está el cronista sentimental de nuestras derrotas, el arqueólogo de la distorsión, el protagonista de mis pesadillas recurrentes. Eso lo ha escrito Javier. Señor Sanabria, crudos días. También tus pesadillas, Violeta. No, yo no tengo pesadillas con el señor Sanabria. Bueno, yo a usted no le pregunto cómo está, porque ya sé que no está bien. Pero esta temporada vamos a dejar nuestras rencillas de lado, porque aquí los que han venido a repartirse de lo lindo son ustedes dos. Venga. En eso consiste el toma y daca, en que compartan sus saberes, propongan un toma y respondan con un daca, hagan un partido de tenis y un combate de boxeo al mismo tiempo. Así que, abran juego. Pues como es nuestro estreno en Toma y Daca. Y los dos coincidimos en que no somos precisamente hombres altos. Hemos decidido estrenarnos con otro amigo, que tampoco lo es. Pero que ha sacado un librazo sobre cómo esto le ha marcado. Ahora soy feliz. Siento una extraña euforia. Ahora soy feliz. Esto sí que es la gloria. Nos lo han repetido hasta la náusea. Lo importante no es la altura, sino cómo la usas. Mentira piadosa, como eso del gobierno más progresista de la historia. Vivimos en un mundo pensado para mirar hacia arriba. Líderes altos, presidentes altos, estrellas en las alturas, hasta los maniquíes traen tacones de serie. Lo grande es fuerte y lo pequeño, invisible. A los bajitos les dejaron los papeles secundarios, el fon, el intenso, el que tiene que compensar, y vaya si lo hicieron. Pero ojo, el complejo napoleónico, que fue inventado por los altos, de ahí han surgido colosos del arte. A ver. El primero. Prince, con un 1,58 m apenas, que arrasaba escenarios como si midiera 3. Wow, me encanta este hombre. Paul Simon, 1,60, dueño de un talentazo que no ascendió mucho hasta que lo aspirase Garfunkel. Decían que Garfunkel escondía a Paul Simon en su pelo. Angus Young, con 1,57 m, una Gibson SG que parecía una guitarra enorme, un gremlin escolar que sigue demoliendo estadios. Otro gigante. Hombre, por favor. Gordon Gano, cantante de Bailo en Femmes, 1,63 precisamente. ¿Y acaso alguien se ha dado cuenta de eso mientras cantábamos estos temarracos? Lady Gaga no supera el 1,55 y nadie aquí va a discutir su gigantez. No.
Anda, esto no lo sabía. Yo lo veía como más grande. ¡Dio! Pues Ronnie James Dio, 1,63 también, un elfo endemoniado endemoniado. Que para muchos es el mejor cantante de heavy de la historia. Pues probablemente. Pequeños grandes hombres, ¿eh? Sí. Grandérrimos. Iggy Pop, que mide más o menos 1,67, pues depende cómo pise. No, si pisa con el pie derecho mide 1,50, si pisa con el izquierdo 1,67. Y decía que medía aún menos, 1,55 en 5'1". Nada. Hoy no quiero. Claro, aquí tenemos a David Cobas, más conocido como Abraham Boba, líder de León Benavente, que mide 1,63 y 163 centímetros es el título del libro que hoy viene a presentar. Una confesión autobiográfica desde esta perspectiva. Sé del amor, del sexo egoísta y de toda opinión. Y es el motivo del que hayamos pensado en este programa, en el que también hablaremos de una deportista femenina XXL y con el pequeño grupo que más nos ha enloquecido últimamente, Dame Aria, otra unidad de Mendía. No voy a producir, tampoco quiero. Porque en el arte la altura se mide en talento, osadía, presencia, y en eso los bajitos han sido gigantes. Hoy hablamos de artistas que gritan más alto que su tamaño, de escenarios que se convierten en trampolín para dinamitar complejos ajenos. Porque sí, el tamaño importa. Importa cuando te lo restriegan, cuando te hacen sentir menos, cuando el mundo te mira desde arriba. Por eso hay quien aprende a morder desde abajo, y hoy hablamos de una insurrección a ras de suelo. Sabes que ayer hablé con todo el mundo y mi mejor versión. Bueno, pues vamos a hablar con David Cobas, a.k.a. Abraham Boba, y su mejor versión. Pero antes, creo que ustedes tienen preparados un toma y daca sobre la música de León Benavente. Tenemos unos cuantos. Y también de otros artistas de baja estatura y gigantesca importancia. ¿Qué tal se oye el programa? Soy Kelu Robles, técnico de sonido de Carne Cruda, la que se encarga de que puedas escucharlo, de realizarlo en directo y de subirlo para que lo disfrutes. Y un programa con un sonido tan profesional no puede ser independiente sin tu apoyo, así que entra en carnecruda.es, pincha en Acte Productor y haz tu donación. Te dejo seguir escuchando. Chao. Vale, bueno, pues vamos con el primero. Sí, el Sanabria estaba hablando de eso de usar trampolines como escenarios, y yo traigo a alguien que los usa para saltar como una pulga, alguien que es muy amigo de Iggy Pop, que estábamos escuchando, que se hace llamar precisamente La Pulga, que es bajo y toca el bajo, y de hecho es uno de los mejores bajistas de la historia, de los más influyentes. Evidentemente hablo de Flea, de los Chili Peppers, que revolucionó el instrumento a mediados de los 80 y de su 1,68 m ha sido un imparable torbellino de actitud. En 1996 precisamente apareció este tema llamado Pi, guisante, en el que se declara orgullosamente pequeño, un pequeño guisante, y planta cara a todos los rednecks machirulos. I'm a pacifist, so I can fuck your shit up. Oh yeah, I'm small. Oh yeah, I'm small. Fuck you, asshole. Es como que lo ha compuesto una mañana en su cuarto ahí. A mí me parece la rana Gustavo ahí, Sí. con la guitarrilla diciendo, sí, soy pequeño, que te jodan, gilipollas. Sí. Exacto. Flea es uno de los mejores bajistas de la historia, pero él no canta bien, pero por eso es muy valiente que él haya hecho esta canción sin saber cantar y solo con bajo. Doblemente Y con valiente, esta la letra, verdad. Sí. Y dentro de un disco de los Chili Peppers, que está todo tan energético, esto es una joya. Es una joya, es una joya. Oh yeah, I'm small. Soy pequeño. Impresionante primer Impresionante. A ver ¿Cómo responder a esto? A ver el DACA, Sanabria. A ver cómo supero yo esto. No, claro. Es empezar muy arriba, Una señora o muy abajo. que no cantaba, Vale. afortunadamente, porque probablemente tenía la voz de Flea. Hablo de Cordell Jackson, una señora que medía un poco más de 1,50, pero que tenía más voltaje que muchos de los tipos con guitarras de 2 metros. Nacida en 1923 en Mississippi, se mudó a Memphis con una Stratocaster bajo el brazo cuando el rock and roll todavía estaba empezando a gatear. Hablamos de
una absoluta pionera, ¿no? Absolutamente. Fue guitarrista, productora, ingeniera de sonido, fundadora de su propio sello, Moon Records, en una época en la que a las mujeres no les daban ni un micrófono y mucho menos una mesa de mezclas y mucho menos un sello discográfico. Las grandes discográficas la rechazaban una vez por ser mujer, así que Cordell se construyó su propio imperio casero, grabando, editando y produciendo desde su propio salón, allá por los años 50-60. Por supuesto, gente como los Cramps la tenían en un altar, a este muro sónico de metro y medio que no pidió permiso para hacer historia. Me ha recordado mucho a la Perra Blanco, que además toca de esta misma manera y también tiene un pequeño tamaño. También podríamos haberla metido. ¿Tocará en su salón? Es verdad. ¿Verdad? Y es una grandísima guitarrista. Sí. Bueno, ¿y usted con qué responde? Bueno, pues es una maravilla de mujer, pionera del hazlo tú mismo, principio clave sobre el que se construyó el punk y sobre todo el hardcore. Voy a pinchar una de las bandas pioneras del hardcore, Minor Threat, que dejaron para la posteridad un tema dedicado a los hombres pequeños y contestones, Small Men, Big Mouth. Pequeño hombre, gran boca, que contenía... Bocazas. Bocazas, exacto. Que contenía Hombrecito bocazas, sería. Estrofas duras, que dice, ¿para qué diablos estás luchando? ¿Es porque tú mides 5 pies y 4 pulgadas? Más te vale estar feliz porque es lo que tú tienes, nunca tendrás nada más. Hay que recordar, 5 pies y 4 pulgadas, por cierto, son exactamente 162,56 centímetros. Small Man, Big Mouth, con esto también tiene usted dificultad, porque se lo ha puesto muy alto. Sí, pero el listón. También vamos a hablar de bocazas, de gente pequeña. El hip hop de principios de los 90 nos trajo muchas imágenes impactantes. Bueno, se trataba un poco de eso, pero pocas portadas son más chungas que la del We Can Be Stopped de Ghetto Boys. En esta portada se ve a los 3 miembros de la banda de por entonces, 2 tipos grandotes flanqueando a un tercero, Buzzard Bill, que va en una camilla en un hospital con la cara hecha un Cristo y un ojo a la virulé. Bueno, un ojo ausente. Bueno, que no tiene ojo, vaya. Vamos a añadir para contextualizar que Buzzard medía 1,12 centímetros wow. Y sale en la camilla pues, como un niño chico. Claro, yo veía esa portada en la época pre-internet y pensaba, pero ¿quién va a ser tan abyecto como para pegarle una paliza a un pequeñín? ¿Quién puede ser tan malo? Luego ya con el tiempo investigas un poco y te das cuenta que en realidad lo que había habido es un incidente con una pistola, con la novia de él, un intento de suicidio chulo. Todo eso en la portada. Todo eso en la portada. ¿No habéis visto esta portada? Mira, es que la estoy buscando ahora, tengo el Google que echa fuego, buscando hoy gente bajita, o sea, mira cómo va en la camilla, con la gorra doblada. Yo por supuesto me compré ese disco cuando vi la portada. Contra todo pronóstico, llegó a disco de platino en los Estados Unidos y fue los primeros representantes del hip hop sureño con una portada tan chunga como esta, los Ghetto Boys, qué grandes. Bueno, pues después de este magnífico aperitivo, creo que ha llegado el momento de dar paso al gran protagonista del programa de hoy, Sanabria. Pues David Abraham Boba, líder de una de esas bandas que más que sonar, detonan, León Benavente, que desde que irrumpieron hace más de 10 años ya en la escena española, lo suyo no ha sido tocar, sino golpear donde duele. Y en un país acostumbrados a los estribillos vacíos, ellos llegaron con versos como cuchillos. A mí, aparte del rock sintetizado, de ese pulso crowd y los sintetizadores entre bailongos y maindangueros, a mí lo que me chifla de León Benavente
son las letras. David canta con la autoridad de un tío de 1,70 por lo menos, sobre un desencanto lúcido, con una ironía que funciona como distancia crítica, porque esos tíos no sermonean, se ríen con los dientes apretados. Y después de este toma... Pues venga, Valdaca, yo aquí quiero reivindicar al Abraham pre-León Benavente, que sacó auténticos discazos, donde creo que además podemos ya detectar muchas de las claves del sonido y de las letras de León Benavente. Por ejemplo, este podría haber sido peor. Pues sí, ¿eh? Aquí ya estaba todo. Sí. Ahí estaban algunas cosas. Sí, había algunas cosillas. Bueno, ya habéis oído la voz del protagonista, pero sigamos con el toma y daca. Yo vuelvo con León Benavente, que ya son 5 discos. El último titulado Nueva Sinfonía sobre el Caos, gran título, del que llevan ya girando todo el año, pero que presentarán por todo lo alto, no pretendo hacer un chiste con esto, en el Movistar Arena el 10 de enero en el llamado Festín de León Benavente. En el festín, la gente llega, los invitados son importantes. En el festín, todo manjares. Pues vamos con el festín, porque ahora publica su segundo libro después de Esto no es una canción. La cosa buena. Y David, entre muchísimas cosas que está haciendo, antes de morir, que era un tema que firmó hace años, está este libro, 163 centímetros, un sorprendente y entretenidísimo compendio que edita Arrebato, que es una mezcla de memorias, ensayo sociocultural y sobre todo lo que conlleva ser una persona de baja estatura. Y ya llevo así desde el niño que fui, dejé de buscarte y fue entonces cuando me perdí. David Cobas, Abraham Boba, ¿cómo estás? Crudos días. Muy bien, crudos días. Felicidades Encantado. por ese librazo, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, a mí me ha encantado, me ha emocionado, me ha hecho sentir muchas cosas y recordar muchas otras. Pues lo he escrito para eso, o sea que Sí, he conseguido todos mis objetivos. ¿Cuándo y por qué tomaste la decisión de escribir un libro tan sumamente personal? Bueno, cuando acabé el otro, esto no es una canción, que era más como un poemario, bueno, eran poemas un poco sui generis también, pero me apetecía hacer algo que no fuese poesía y no sé, escribir también sobre algo que fuese muy personal y que normalmente no pudiese contar en canciones, que claro, las canciones de León Benavente, que es lo que hago desde hace unos cuantos años, obviamente pues son canciones para un grupo, todo el mundo que está en el escenario. A mí me gusta que los cuatro sintamos las cosas y que entendamos la canción desde el mismo, vamos, que la tengamos, que la sintamos como nuestra. Y eso hace pues que a veces las cosas autobiográficas, la temática se tenga que quedar un poco aparcada. Y justo en ese momento estaba leyendo un ensayo de una poeta neoyorquina que me gusta mucho, que se llama Heather Christel, y ella escribió un libro sobre el acto de llorar, se titula El libro de las lágrimas, y es un poco de donde saqué la idea de unir, digamos, cosas que estaban muy pegadas a mi vida con material más objetivo, ¿no? Más noticias o datos de estudios, e ir relacionando unas cosas con otras a través de un hilo conductor, que en este caso es la estatura. ¿Y no te dio pudor hablar de algo que también te ha marcado tanto y que muchas veces para ti habrá sido motivo de complejo? Joder, pues es lo que digo, que yo creo que es lo más importante para mí a la hora de haber elegido esta temática y haberla desarrollado, era no hacerlo desde un punto de vista victimista, sobre todo porque, vamos, yo al menos no soy la persona que tiene que escribir ese libro, está claro, y yo conscientemente tampoco soy
O sea, nunca me he sentido víctima directa. Sí, obviamente, pues claro, a través de comentarios o cosas que yo creo que la gente no tiene normalizada y que ni siquiera se piensa en ello, pues claro, te vas dando cuenta, sobre todo a medida que iba escribiendo este libro, iba recopilando información, decía, joder, la gente realmente no se da cuenta. O sea, no es un debate que esté encima de la mesa, creo. ¿Y de qué no se da cuenta? ¿Qué significa para ti ser bajo? Bueno, ya no es, o sea, ¿qué significa para mí ser bajo? Ya te digo, para mí no es ningún problema, pero por ejemplo, que todo el rato que lleváis hablando, en ningún momento habéis dicho la palabra bajo, siempre habéis dicho la palabra bajito, ¿no? Bajito. Todo el tiempo. Ya es solo desde el lenguaje, es lo que hace ver que obviamente ahí hay es una connotación que se intenta suavizar. Hombre, gordo, gordito, negro, claro, negrito. Eso es, se intenta suavizar y bueno, supongo que eso es porque se sabe que de alguna manera puede llegar a molestar, pero claro, yo cada vez que me bajo del escenario, y eso es algo que aparece aquí, la gente me dice cosas que creo que no se da cuenta. O sea, auténticas... ¿De qué tipo? Auténticas barbaridades. Hay barbaridades ahí. Tipo, sí. Pues eso, joder, parecías mucho más alto en el escenario. Hostia, para medir tan poco... ¿Cómo proyectas? Parece mentira qué grande te haces en el escenario. Enano de jardín, te diría. Claro, bueno, eso desde luego. Ya en redes ha habido gente, pero ¿de qué va? De tío bueno si mide 1 metro... O sea, este tipo de cosas que creo que la gente las dice muchas veces sin pensar. Sí. De hecho, me he encontrado gente de mi propia estatura que al bajar del escenario me decía esto. Claro, y normalmente no te dicen, joder, no pareces tan bajo, te dicen, es que pareces más pequeño. No, también utilizan eso, ¿no? No es ni siquiera bajito, pareces más pequeño. Entonces, para mí, yo es lo que digo, nunca me he sentido directamente víctima o sea, nunca me he sentido victimizado por medir poco, pero obviamente es una forma de estar en el mundo y esto ha hecho que tenga la personalidad que tengo, eso lo tengo claro. Y quería escribir el libro desde un tono que no fuese ese y que mezclase un poco pues todas las sensaciones y que dejase un poco abierto la lectura y el debate a quien lo lea de cómo se interpreta que una persona tenga una estatura u otra. Y detrás del libro, que hay tanta investigación, muchas horas de buscar reflexiones, incluso estadísticas, ¿ha cambiado tu perspectiva sobre ti mismo a lo largo de esa inmersión? Bueno. ¿Te ves de otra manera? No, la verdad es que no. O sea, yo creo que a mí, lo del pudor que me decís antes, yo creo que lo que más pudor me da del libro no es precisamente lo que tiene que ver con la estatura, es más pues todo el material que... Familiar. Sí, las cosas que hablo de mi familia o más personales, mucho más personales, que lo que tiene que ver con la estatura, que al fin y al cabo es algo que quiero, obviamente, es la temática central, pero que a mí me sirve como excusa para abrir otros caminos. Y bueno, a mí siempre me han gustado los libros o las canciones o las películas que tienen capas, claro, que no se quedan solo en una sola temática. Y yo esto es lo que buscaba también con esto. David, el libro incluye una nutrida galería de bajos ilustres, no bajitos, bajos ilustres, músicos, actores, personajes históricos, mandatarios, jefes de Estado. ¿Reconforta de alguna manera descubrir que hay tantos tan brillantes y en tantas disciplinas? Para nosotros, los bajos. Hostia, no lo sé. No lo sé, porque algunos son chungos. Claro, porque está este hay tópico, mucho dictador ahí. Claro, está este tópico también como de bastante sí. bajofóbico de el enano cabrón. Sí. Bueno, o sea, eso. Claro, Hitler. Bueno, Franco, Hitler no era especialmente bajo, no, pero Franco, Mussolini. Sí, hay, vamos, muchísimos. Stalin también era bajo. Napoleón, que tampoco era tan muy bajito, muy para bajo para su época, pero bueno, era una persona baja. Yo qué sé, Sarkozy. Precisamente hoy Sarkozy. Sí. No lo sé, reconforta. Joder, yo precisamente, que creo que además lo digo en el libro, que hay bastantes nombres también, hay un capítulo que está dedicado más o menos como al cine, digamos, y yo siempre a James Cagney. No, a James Cagney no, joder, ahora no me sale. El señor Lobo. Harvey Keitel, que es uno de mis actores favoritos. Siempre que lo veía en las películas decía, joder, yo creo que este debe medir como yo, más o menos. Pero luego investigué en la estatura y no
No mide como yo, tiene una estatura, no es alto, pero tiene una 1,73 estatura, creo que. sí, una estatura normativa. Y entonces ahí dije, joder, qué pena, me apetecía que perteneces al club. David, también hablas sin tapujos, como creo que nadie había hablado antes, de este tema en primera persona, también de los tratamientos de crecimiento que tomabas de pequeño, en pequeñas cápsulas por la mañana, de las muchas situaciones de tu vida atravesadas por el hecho de ser más bajo que la media y de momentos muy extremos de tu vida. A la semana siguiente ingresé casi muerto en el hospital por una perforación de duodeno. Me abrieron en canal, sacaron mis tripas, las limpiaron, las cosieron, volvieron a colocarlas en su sitio y me graparon. Pasé cerca de un mes en el hospital. Cuando me quitaron el vendaje y la cicatriz quedó a la vista, mis padres tuvieron que salir de la habitación para no desmayarse. «Parece una carretera», dijo mi madre. Los médicos me recomendaron que durante el resto de mi vida me tomase las cosas con calma y que evitase todo lo terminado en ina. David, ante estas cosas es complicado no caer en el victimismo, pero lo tuyo es crudeza, honestidad brutal, o sea, ponerlo todo encima de la mesa. Bueno, es que es lo que me pasó también, claro. Yo también ahora es muy curioso porque, claro, esa cicatriz obviamente me acompaña desde que tenía pues 18 años, ¿no? Y no sé, siempre que estoy, yo qué sé, en la playa o donde sea, yo ya no la veo. Y obviamente creo que la gente que la vea desde fuera, seguro que que piensa mucho más en esa cicatriz que en mi estatura, porque la verdad es que es bastante contundente. No sé, yo creo que hay cosas a las que hay que referirse, creo que también un poco en contraposición a lo que os decía antes de las canciones, que creo que no permiten, o al menos el lugar en el que yo estoy escribiendo canciones desde hace años, que es Canciones para Leo Benavente, no permiten adentrarse en depende qué temáticas y sobre todo hacerlo de determinada manera. Y eso es una libertad que haber escrito este libro, tampoco quiero decir que haya sido sanador o que haya sido terapéutico para mí, que es una cosa que últimamente se dice mucho y que tampoco, no sé, para mí el arte funciona en muchos, y la creación funciona en muchos niveles, pero tampoco me gusta darle tanta importancia, ¿no? Como de esta cosa de, no, es que es sanador para mí. Pero obviamente sí que había cosas que quería contar y creo que la única manera era no ponerles filtro. Hay una cosa que a mí me gusta mucho del libro, es esa mezcla de recuerdos de la infancia, de momentos además míticos, desde tu pasión por el baloncesto, sí, que con tu altura no era la vocación más lógica, hasta esos momentos familiares, luego mezclado con ironía, con humor. Es un libro que a mí me ha llevado de la tristeza o cierto desgarro a la risa. Bueno, es que creo que era lo que buscaba. Bueno, es como la vida, ¿no? Yo qué sé. A mí es lo que me gusta también de las canciones o de las películas o de los libros que leo, ¿no? Que te van ir llevándote por las diferentes emociones que uno se puede encontrar a lo largo de la vida. Si he conseguido eso, maravilloso. Había una cosa de la que quería huir, igual que de enfocar el libro desde un punto de vista victimista, que era obviamente tener mucho cuidado con el tono para que esto no se convirtiese en una especie de monólogo humorístico, porque yo cada vez que alguien me preguntaba, bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Digo, no, pues estoy escribiendo un libro desde hace tiempo y tal. ¿Y qué es? Bueno, es un ensayo, reflexiones. ¿Y sobre qué es? Sobre la estatura. Lo primero que hacía la gente era reírse. Hostia, qué bueno sobre la estatura. Entonces, es algo que ya de por sí tiene algo de cómico. Incluso en esta entrada que hemos hecho, que habéis hecho, maravillosa, por otro lado, que no me acordaba de esa canción de Flia, que, vamos... También ha habido cierto humor. Claro. Sí, ha habido cierto humor, que está guay, ¿sabes? Yo creo que hay que reírse de todo, pero es verdad que da algo al chascarrillo y a la risa. Y obviamente quería huir de ese tono, pero por otro lado tampoco quería hacerlo un drama. Entonces iba midiendo mucho las palabras y el tono con el que se iba desarrollando para que estuviese precisamente en esos dos caminos, ¿no? Sí, porque este tono casi tragicómico del libro algunas veces, tú, por ejemplo, teniendo una
imagen pública tan potente, en publicar un libro tan sincero y tan desmitificador. Es verdad que antes hablábamos que nos recuerda en cierto modo al libro del cantante de Hills, a Mark Overett, sí, cosas que los nietos deberían saber. Sí, Más bueno, o menos sus ese era el tono, experiencias fueron bastante más duras que pero estas. el tono es parecido, Sí. de la tragedia a lo ligero. Sí, puede ser. Yo mira, lo leí hace muchos años, no es un libro que tuviese en mente, pero además del libro este que os comenté de Heather Christel, que creo que para mí sí que fue un poco como guía, luego cuando estaba escribiendo se me cruzó también el de Jarvis Cocker, la biografía esta de Buen Pop, Mal Pop, que creo que también está escrito desde un tono... A ver, ya todos sabemos cómo es Jarvis, que es así, pues esa cosa más tendiente al humor, pero que creo que es un escritor muy inteligente y que también sabe abrir muchas capas, ¿no? Y supongo que toda esa mezcla de formas de escritura que me interesan, y luego yo creo que también todo el tiempo que llevo escribiendo canciones, hay una herramienta que uso mucho, que es la ironía, o a veces casi llegando al cinismo, pero sin entrar ahí, y creo que hay ciertos toques de eso también que supongo que ya es marca de la casa y que están en este libro. Porque David, en la vida, ¿qué significa ser bajo? No lo sé, pues es que yo creo que cada persona se lo tomará de una manera o de otra. Quiero decir, que yo no haya sentido un acoso directo por el hecho de ser bajo no quiere decir que haya gente que no le pase. O sea, estoy convencido de que hay chavales a los que sí le reporta algún problema. Si no, los padres, de hecho, no estarían tan preocupados por la estatura de sus hijas. Pero tú cuentas a lo largo del libro muchísimos casos en los que la altura es muy importante. Sí. En los que... Bueno, claro, son estudios, o sea, la mayoría de un tanto por ciento exorbitado de los CEOs de empresas son hombres caucásicos de más de 1,80 m. No sé, yo quiero pensar que en la música no es demasiado importante, pero luego cada vez que bajo de un escenario y me encuentro con gente diciéndome este tipo de cosas, entonces empiezo a pensar que a lo mejor sí, y se me pasa por la cabeza decir, joder, a lo mejor si midiese 15 centímetros más, igual mi grupo estaría funcionando mejor. No lo sé, son cosas que se te pasan por la cabeza. Y luego, bueno... la percepción de la belleza física... Las parejas hombre-mujer, es muy difícil ser... La percepción de la belleza física es algo que creo que consciente o inconscientemente pues todos tenemos nuestras filias, nuestras fobias, nuestras cosas que nos gustan más o menos, pero hay algo en la estatura, y creo que concretamente en la estatura de los hombres, que es un punto de rechazo muchas veces en las relaciones. Vamos, no hay más que ver que hay aplicaciones de ligue como Tinder y estas que han tenido que quitar desde hace poco pues todas las referencias a la estatura, porque había mucha gente que rechazaba a las parejas por lo que medían. De hecho, hemos empezado con un corte de Sexo en Nueva York que habla precisamente de eso, de una mujer, una de las protagonistas, con una pareja más baja, sí, que es masculina. O sea, eso, vamos, no sé, a mí sí me ha pasado. Y vuelvo a decir, sin sentirme yo víctima de esto, pero vamos, a mí me han rechazado muchas veces diciéndome, joder, es que eres muy interesante, pero es que eres muy bajito. Me lo han dicho muchas veces. Y dentro de esa necesidad de ser más alto entra en juego la medicina más capitalista, porque ha encontrado fórmulas terribles, caras y dolorosísimas para lograr eso que parecía imposible hace unos años, que un adulto crezca unos centímetros. Y en tu libro hablas de Sword and Mail, el impactante documental de Harold Goldberg de hace unos años, en el que aparecen personas que para conseguir unos pocos centímetros más de altura se cierran los fémures para alargarlos con tornillos, pasan meses o años de sufrimiento infinito para crecer un poquito. Vamos a escuchar un fragmento. This is the actual external fixator that had become a part of my anatomy for those 3.5 months. By adjusting this little knob on all 6 struts would make me 1 millimeter taller each day. Bueno, ya habéis escuchado lo que dice, que simplemente para crecer un poquito todo este sufrimiento.
El título lo dice todo, hombre y bajo, porque no olvidemos que esto es un asunto de género. El tema de la baja estatura es un asunto que discrimina sobre todo a los hombres, ya que a estas alturas del siglo XXI todavía sigue instalado ese precepto en el que una pareja hetero, el hombre debe ser más alto o como mucho de igual estatura, nunca más bajo que la mujer. En el caso de las mujeres la discriminación viene justamente por lo contrario, por ser altas, fuertes y grandes. Un ejemplo paradigmático que dio mucho que hablar es el de la deportista Paula Leitón, doble medallista olímpica con la selección española de waterpolo, que tuvo que aguantar un aluvión de comentarios insultantes y acoso en redes por el hecho de medir 1,88 y pesar 95 kilos. Su respuesta se hizo viral: tengo la espalda lo suficientemente ancha para que me resbalen estos comentarios. Bien por ella. Mostrando que su preocupación real es cómo podía afectar a las niñas y adolescentes que lo sufren a diario en silencio. Paula ha escrito un libro que acaba de salir titulado XXL. Bueno, cuando se decide escribir XXL es justo después de haber recibido los comentarios, unos meses después de haber salido de La Revuelta y en varios programas reivindicando los cuerpos normativos y la diversidad de cuerpos, y la editorial Planeta se pone en contacto conmigo para poder llevar a cabo este libro, y ahí es cuando realmente pues empieza todo, ¿no? Lo que viene siendo XXL. Este es un libro que interpela a mucha gente que está pasando por lo mismo, y Paula nos contó cómo está siendo la respuesta que está recibiendo. Pues realmente lo que estoy recibiendo son mensajes preciosos. Pues gente que le está sirviendo, ¿no? El libro, que para mí era lo más importante. No tanto las ventas, sino que llegara a toda esa gente que lo necesitara, y también a muchísimos docentes y familias que puedan ser vía conductora y traspasar mi mensaje para los más pequeños, y que sea un trabajo conjunto. Me siento llena por haber llegado a tantísima. Nos entró la duda de cómo sería la vida de Paula Leitón de no haberse cruzado el waterpolo en su vida, y ella lo tiene claro. Pues la verdad que nunca me he llegado a imaginar cómo sería mi vida si no me hubiera dedicado al waterpolo, porque llevo desde que tengo uso de razón jugando a waterpolo. Pero me imagino que hubiera sido una chica deportista, una chica que se hubiera dedicado seguramente a otro deporte, tal vez al baloncesto. Yo creo que es 100% algún deporte que fuera de equipo. También le preguntamos si tras su viral respuesta en La Revuelta volvió a sufrir esa clase de comentarios. Al final solo fue en ese momento, ¿no? Cuando salieron todos. Y tengo que decir que ha habido suerte que no los he vuelto a recibir, y lo único que recibo son comentarios bonitos. Nos alegramos. Sí, tras esos momentos duros y haberle dado la vuelta a la situación, queríamos también conocer cómo está viviendo esa nueva etapa de su vida. Pues la verdad que contenta de poder ser un altavoz y de estar ayudando a tantísima gente en el tema del bullying y el acoso por razones corporales. Nunca me hubiera imaginado, ¿no?, que al final mi experiencia y mis palabras ayudarán tantísimo a la gente. Como ella misma comenta, es ya todo un referente para mucha gente, en concreto para muchas niñas y adolescentes, y queríamos saber si le pesa de alguna manera esa responsabilidad. No, para nada es una responsabilidad y no pesa. Yo creo que me pesaría más si lo callara, ¿no?, y no lo exteriorizara y ayudara a toda esa gente. Yo creo que al contrario me lo quito ayudando y verbalizándolo. Paula se ha convertido en una de las mejores jugadoras de waterpolo del mundo, en la posición de boya, es doble medallista olímpica, como decíamos, ha llegado a lo máximo como deportista, y la pregunta es necesaria. Después de todo esto y del libro, ¿qué? ¿Cuáles son los nuevos retos que tiene en el horizonte? Mi próximo reto a nivel no deportivo es el poder ejercer como docente. Es mi sueño fuera del mundo del waterpolo, y la verdad que me encantaría pues poder enseñar a través de los valores que me ha transmitido pues mi deporte, que he ido adquiriendo durante tantos años. Sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord. J'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que... Después de este paréntesis XXL, volvemos a la talla S con otro grandísimo músico. Sí, porque bueno, en el mundo del espectáculo está lleno de personajes bajitos, de personalidad, de carácter arrolladores, como Rafael, como James Brown, que ambos miden 1,68, o medía en el caso de James Brown, o Charles Aznavour, a quien estamos escuchando, que medía 1,60, a quien estamos escuchando, disfrutando.
¿Te has fijado en alguno en concreto, David, como inspiración en momentos de flaqueza vital? Por su estatura, no. La verdad. No, por su estatura, no. No sé, yo creo que de hecho la gente que conocí en su día y que me sirvieron como referentes para empezar a escribir canciones, gente tipo Cohen o Dylan o este tipo de gente, creo que bajitos no, bajitos no son. No, la verdad es que no, pero a medida que iba buscando ejemplos así, gente que me interesaba que apareciese en el libro, pues bueno, iba como eso, lo de Prince, por ejemplo, pues encontrar esa similitud del baloncesto, que yo no sabía, que había intentado ser jugador de baloncesto, pero que luego lo dejó por su estatura para dedicarse a la música y tal, y su pasión por las botas y los botines con tacón. Al margen de esas cosas más así anecdóticas, creo que nunca he tenido a alguien que diga, mira, mide como yo, pues entonces yo también puedo ser alguien grande, ¿no? Aparecen, por supuesto, en el libro, antes lo hablamos, héroes históricos del baloncesto como Maxi Box o Spud Webb. Aquí somos fans de... ¿Somos todos baloncesteros? Sí, sí, lo somos. No. Violeta, bueno, mira, te comento, es que yo me apunté a baloncesto, pero también tocaba el piano y cada 2 por 3 me partía los dedos. Entonces, claro. Chico, no se puede todo. Somos 4, pero aquí necesitamos somos muy... una ala pivot aquí en el equipo. Tú eres la más alta. Bueno, decíamos que el baloncesto, esos maravillosos años 80 en la NBA, con un tío de 1,60, uno de 1,68, que gana un concurso de mates nada más y nada menos que a Dominic Wilkins y a Michael Jordan. Michael Jordan, sí, así fue, Spud Webb. Sí, antes hablábamos ahí fuera que obviamente todos los que vimos, bueno, yo creo que esa época ya la NBA, que para los americanos ya sabemos cómo son para vender sus cosas, y creo que hicieron un ejercicio de mercadotecnia brutal, porque aquí en los 80, cuando se empezó a emitir el programa este de Ramón Trecet, Cerca de las Estrellas, hubo muchos niños de nuestra generación que se engancharon un poco al baloncesto y a todo el mundo de la NBA por eso. Luego veías los partidos de la ACB y decías, bueno, estos no juegan tan bien o no mola tanto, ¿sabes? Cuando en realidad, yo qué sé, era el mismo deporte, ¿no? Pero claro, con los americanos que saben hacer todas estas cosas de dar espectacularidad, ¿no? al asunto, pues creo que nos lo metieron por los ojos. Y recuerdo perfectamente aquel concurso de mates que todos los que nos gustaba nos quedábamos hasta la madrugada, que eso sigue pasando, creo, ¿no? Todavía. Sí. Para verlo y tal, y bueno, cuando ganó Spud Webb, pues claro, fue toda una sorpresa, pero obviamente sus mates no eran los más espectaculares, lo único que el tío saltaba 1 metro en vertical, y claro, eso era increíble, y que un tío de menos de 1,70 m ganase un concurso de mates en la NBA además, pues claro, fue toda una noticia. Pues todo eso y mucho más hay en un libro que es apasionante, como hemos contado desde el principio, en el que se cuenta, por ejemplo, el gusto por los zapatos Faretti, que pueden incrementar tu altura hasta 12 centímetros, o la tienda de Beverly Hills a la que van Al Pacino o Dustin Hoffman, porque tienen tallas para hombres pequeños, como Danny DeVito, que medía 1,47. O por supuesto se habla de la canción de Randy Newman, Short People. Una canción que era claramente irónica, pero que no fue tratada como tal, y que fue un éxito. Y aún hoy se lo echan en cara al señor Newman. Pero tenemos que ir al final, tenemos que ir a los créditos, algo que también ha marcado mucho a las personas de corta estatura, es el señor David el Nomo. En los créditos iniciales de cada capítulo, mientras suena la famosa canción Soy un gnomo, aparecía el siguiente rótulo: nadie es mejor por ser más grande. Nunca me cantaron esa canción en el colegio, nunca me llamaron el gnomo. Con el paso de los años me iré pareciendo cada vez más a él. La frase del rótulo me la guardo como una de las posibles para mi epitafio. Pues es 10 veces más fuerte que tú. Abraham Boba, que estará tocando el 10 de enero en el Movistar Arena. Muchísimas gracias y enhorabuena por estos 163 centímetros. Muchísimas gracias, un placer estar en Carne Cruda.
Bueno, después de este toma, vamos con el DACA. Vamos con el DACA. No hablamos de tamaño, hablamos de área, porque en el subsuelo barcelonés, donde los cables sudan y los beats hacen saltar chispas, hay un dúo que no viene a gustarnos, viene a poseernos. Dame Área, el dúo formado por Silvia Constance y Víctor L. Crux, que llevan desde el año 2019 orquestando rituales industriales con sintetizadores en trance, percusiones tribales y gritos sintéticos, que parecen salidos de un Berlín post-apocalíptico, aunque salieron de Barcelona. Esto no es synth-pop bonito de Spotify, esto es tribalismo electrónico y bien sin suavizante, post-punk sin anestesia. Dame Área, hacen del escenario una aquelarre industrial y si te despiertas un segundo, ya estás dentro del círculo. Y es un grupo pequeño, porque son 2. 2 personas. Por eso piden Área. Los estuve viendo en La Laguna. Por cierto, mando un abrazo muy fuerte a todos los laguneros y laguneras que aman este programa y esta república. Son muchos, ¿no? Son muchos, sí, sí. Y estuvimos gozando con estos dos, con la Silvia y el Víctor, lo más grande. Pues los tenemos al otro lado de la línea. Bienvenidos, Silvia, Víctor. Hola. El grupo surge de la Barcelona más subterránea, más underground, concretamente del antiguo Magia Roja, que antes era un club, sigue siendo un sello. ¿Qué es lo que hizo surgir a Dame Área? Bueno, Silvia, igual es mejor que lo expliques tú, ¿no? Vale. Bueno, pues yo llegué a Barcelona y en nada me encontré como metida en Magia Roja, ¿no? Como conocí a través del LEM, que es un festival de música experimental, conocí a Víctor, conocí a Lucy y ellos ya tenían el sello y justo acababan de coger un local para abrir y empezar a hacer conciertos. Y fue desde ahí, bueno, yo llegué, tenía 18 años y después de un par de años estando ahí, pues y viendo conciertos cada fin de semana, pues dije, yo también quiero, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos, como dije, oye, Víctor, ¿me ayudas? Hice la primera canción yo, pero no sabía programar nada. Y dije, oye, ¿me ayudas a programar un ritmo? Que no tengo ni idea de esto. Y ahí fue como empecé. Lleváis ya 4 discos, múltiples singles, EPs. Los 2 últimos discos son titulados Toda la mentira sobre Dame Área y Toda la verdad sobre Dame Área. Había que contarla. Que son muy distintos realmente entre sí musicalmente. ¿Teníais todas estas canciones y decidisteis separarlas en 2 discos dependiendo del estilo? ¿O surgió aleatoriamente? No, sí que decidimos hacer 2 discos muy diferentes, ¿no? Como que mostraran aspectos diferentes del proyecto, pero no teníamos todas las canciones. Sí que había algunas canciones de Toda la verdad que ya estaban incluso antes de haber decidido, ¿no?, estos 2 títulos, pero sí, lo decidimos así. Fue un poco problemático durante unos años porque la gente, claro, primero escuchaba el melódico y decían, sois muy diferentes en directo. Y claro, era porque ya estábamos tocando canciones del Toda la verdad, que es el, digamos, más ruidoso y más parecido a lo que hacemos en directo. Sí, Toda la verdad, como hemos dicho, la hemos visto en directo, es muy tribal, muy ritual. Silvia, lo que sentí yo y sentimos todos y todas los que estábamos allí viéndose en directo es una especie de trance, ¿no? ¿Os gusta también llevar al éxtasis al público con subidas y bajadas y repeticiones? Sí, pues nos gusta con el directo entenderlo como una especie de ritual, ¿no? Como en una época en que faltan espacios de rituales y ya pues la gente ya no cree en nada, pues entender como el directo en una catarsis colectiva, ¿no? Como entre la gente y nosotros. Y cuando se da, pues es mágico. Claro, ¿y eso cómo se consigue? Pues cómo se consigue, depende de nosotros, pero también depende del público. O sea, depende que haya la atmósfera justa, que la gente esté entregada. Es como yo siempre pienso que cuando yo doy, pero si recibo,
pues la cosa como va hacia más, ¿no? Y no siempre es el caso, claro, depende. ¿Importa al final más lo que decís o cómo golpea el sonido? Porque en vuestros temas la voz suena más como a una invocación que a una letra. Claro, quizá depende ahí también, como depende de las canciones, y depende de los casos. Sí que hay canciones que quizás son más como mantras, como lo que dices, como de repetir como siempre la misma frase, y otras que sí que son más desarrolladas, ¿no? Hay de todo, sí, claro, es que está toda la verdad y toda la mentira. Eso es. Víctor, pero en la composición se complementa muy bien esa parte, digamos, chamánica que tiene la voz de Silvia con los ritmos, con la fiereza. ¿Cómo componéis? ¿Cómo sale ese sonido de Dame Aria? Pues tenemos muchas maneras de componer. Hacemos muchos juegos creativos como, no sé, cambiarnos de instrumento o no sé, por ejemplo, hacer ritmos sin escuchar qué estamos haciendo y después escoger lo que nos gusta. O por ejemplo, pensar qué es lo que no harían tus influencias, ¿no? Como pensar en una influencia y decir qué no haría, ¿no? Este grupo, cosas así. Pero siempre, en general lo hacemos bastante, diría, 50-50, ¿no? Como que a veces ella hace temas, a veces los hago yo, los hacemos a medias, no sé. No hay como una forma de hacerlo. Entre juegos arriesgados, posiciones encontradas, hay signos, 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 signos de que algo pasará. Y si miro alrededor, no hay forma de callar tantas voces, 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 voces de que algo pasará. Yo no sé si estaréis de acuerdo con nosotros en que vuestra música, a pesar del ritmo y del mandangueo, suena oscura. A lo mejor es mi impresión. ¿Qué encontráis ahí que no se diga con la luz? Claro, es mayoritariamente oscura, pero también hay algunos temas más luminosos. De hecho, el primer tema que hicimos juntos se llama Luz, ¿no? Lucha. Sí. Pero no sé si tendemos a la oscuridad, no sé. Una cuestión de es lo que nos sale, ¿no? Lo que yo quería preguntarle a Silvia es por las letras, que suelen también tener una fuerza expresiva y también el intento de provocar. Sí, es cierto. O sea, tenemos muchas canciones publicadas, entonces también hay, como hay letras de varios tipos, ¿no? Pero seguramente hay unas letras como más provocadoras, lo que estabas diciendo, como algunas también más cínicas, oscuras. Hay otras también como más personales, quizá de superamiento como personal, y hay otras más juguetonas, como que depende depende de las canciones. Pero sí, nos gusta también como que las letras tengan una cierta ambigüedad, ¿no? Como que no sean, que depende del momento en que la escuchas puedas entender una referencia por una cosa o por otra, ¿no? Y que no sean como muy directas, muy específicas, muy claras, ¿no? A lo largo de los años habéis cantado en varios idiomas, en español, en italiano, en inglés, incluso creo que en turco. ¿De qué depende de que cada canción tenga una letra en un idioma distinto? Claro, eso depende un poco de cómo me salga, ¿no? En el momento. Muchas veces, sobre todo al principio, como las letras me venían más como de improvisación, como decíamos antes los temas, y después me ponía los cascos y veía intentaba ver imágenes, las imágenes que me sugiriera la música y hablaba de ellas. Y ahí dependía mucho como de lo que me salía en el momento, ¿no? Y ahora quizá las escribimos más, hemos empezado también a colaborar en el tema de las letras. Y nada, y a veces decimos, bueno, esta me inspira más o me gusta más la musicalidad. Cada idioma tiene una musicalidad diferente y te inspira también como un ritmo diferente, ¿no? Y bueno, principalmente es castellano e italiano. En turco es que viví en Turquía, entonces pues hablo turco también. Bueno, no al mismo nivel que ni el castellano ni el italiano. Y hay algunos trozos en alemán que también, bueno, hablo alemán. Hay en catalán ahora, ¿no? Ah, sí, hay una también, sí. Y eso, sí.
Hablabas antes de ritmo, Silvia, y vuestros temas al final obligan al cuerpo a moverse, pero no son música nada complaciente, hay algo incómodo, algo casi militar. ¿Bailar con Dame Aria es una rendición o una insurrección? Pues creo que las dos cosas, ¿no? O sea, la gente como mínimo el público nos ha dicho como las dos cosas, ¿no? Alguna vez nos ha dicho, a mí me han dicho como, si fueras líder de una secta te seguiría, ¿no? Como, pues claro, como me convences, ¿no? ¿Por dónde hay que tirarse? Pero bueno, creo que a mí me gusta más lo otro, ¿no? Me gusta más, no, como levantaos vosotros, ¿no? Como Claro. activaos. Yo soy aquí solo como de un poco de chispa, pero no me seguís demasiado. Si no se puede bailar, no es nuestra revolución. Víctor, para terminar, hay ahora un movimiento, ¿no? De bandas que, digamos, están retomando el punk de los años 70 y 80, llevándolo a otra dimensión, pero sin olvidar de dónde vienen las raíces. Supongo que sí. Bueno, siempre, es decir, hace unos años también, nosotros venimos de una escena que estuvo empezó hace unos 10 años. Ahora no está tan activa, pero después han salido más cosas, ¿no? En España, por ejemplo, se me ocurre Fotocopia, ¿no? Recientemente, o no sé. Sí, Carencia. nos sentimos más ligados a la escena que había alrededor de Magia Roja como local y Sí. como sello, porque también somos sellos. Y nosotros nos sentimos empezamos muy inspirados en los artistas que había alrededor nuestro, no tanto eso del punk, cuanto más como de la escena industrial que había en Barcelona en aquellos años. Bueno, es verdad que tiene efectivamente quizá más de ese sonido, aunque el espíritu, digamos, rompedor también lo comparte con el punk. Silvia, Víctor, Dame Aria, de verdad que gocé como un loco viendo vuestro concierto en La Laguna, así que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Pues muchas gracias por gracias. invitarnos. Que vaya muy bien. Aceleradas, noches desperdiciadas, cuerpos de la noche forjando corazones, bestias de la vida unidos a ruidos, ritmos obsesionados, cuerpos distorsionados. No nos importa, de esto estamos hechos. No nos importa, de esto estamos hechos. No hay nadie de que tengamos miedo. No hay nadie de que tengamos miedo. Tiro alto, tiro alto, tiro alto, tiro alto, tiro alto, tiro alto, tiro alto. Este es nuestro ruido, se llama este tema de Dame Aria, y este ha sido el estreno del señor Sanabria y el señor Tropical en el Toma y Daca, que me ha recordado con este final mucho a nuestros orígenes, en los inicios de Radio 3. Sí, señor. Mucha frescura. Mucha frescura y mucha oscuridad también. Mucha oscuridad berlinesa. Sí, y hablando de eso, tenemos aquí a dos oyentes. No sé si productores, siempre en la trampa. Sí, por supuesto. Bueno, que si no, no les claro. dejamos entrar. En verdad no, entra todo el mundo, pero No, es que bueno. ya, bueno, es verdad. Pero esto sería como un garito de esos muy exclusivos Muy en exclusivos. Berlín, que solo te dejan entrar si eres productor, claro. Y guapo. Por supuesto, porque son muy guapos. Bueno, que hay aquí dos productores que viven en Berlín y han venido a ver el programa. ¿Qué tal? Pues maravilloso, un gran programa, grande, ¿Sí? grande. ¿Os ha gustado? Sí, muy guay, muy guay. Dame Aria, ¿los conocíais? No. ¿Y son de vuestro rollo berlinés? Sí, encaja totalmente en nuestro rollo berlinés. ¿Qué tal por allí? Bien, esperando que vengáis. Claro, Por cierto. nosotros esperando a que nos llevéis. Pues estáis totalmente invitados. Ya han pasado por aquí bastantes oyentes berlineses. Sí, hay gran que, comunidad que en sois Berlín. una comunidad. Sí, además, que- Asamblea Migrante Berlín. Asamblea Migrante Berlín, que ya lo único que le falta para, digamos, alcanzar el clímax absoluto es llevar a Carne Cruda. para allá. Efectivamente. Un toma y daca en Berlín, yo me apunto. A ustedes no nadie les ha invitado, ¿eh? Hecho. Bueno, ¿y qué fuisteis a hacer a Berlín? Currar. Currar. Sí. Te podría decir por la escena y tal, no, currar. ¿Y el curro bien? Sí, por ahora sí. A ¿Y ver por qué hay que hacerse productor de Carne Cruda? Porque es un programa maravilloso que sobre todo se disfruta mucho fuera también. ¿Ah? ¿Os ata con... Sí, os conecta con la realidad de aquí? Y nos conecta mucha gente de allí y es como, o sea, estáis en muchas conversaciones. ¿no? ¡Qué bien! Qué bonito. Pues oye, mandamos un abrazo muy fuerte a los berlineses y berlinesas de esa marea. Y nosotros necesitamos que se conecten. Sí, necesitamos concretamente también más área económica. Queremos llegar a 12.000 productores porque cumplimos 12 temporadas, así que suelta las perras. Toma y Daca, ¿quién es Toma y quién es Daca?
Cada día vamos a ser uno. Vale, Ah, vale. Sanabria Tropical, gran estreno. Muchas gracias, me lo pasa estupendamente. Volvemos mañana con tanta rabia como esto demuestra. Porque vamos a organizarla. Hasta entonces, Salud y República y que la radio os acompañe.